Damas hermanos, para los que toman apuntes, Dios le puso a este mensaje de esta mañana como título Los dos caminos, la decisión más importante. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Y le voy a pedir por favor a Alexis si puede poner en pie y puede leer estos dos versículos. ¿Cuál es? Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la abren. Amén. Miramos, hermanos, todos los días en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Nos vemos en la necesidad de tomar decisiones para cada acción que realizamos en el día, ¿cierto? Y la decisión puede ser pequeña o grande, ¿cierto? Pero tenemos que pensar antes de decidir. Tenemos que pedir sabiduría de parte de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces cuando tomamos decisiones de afán o sin consultar al Señor, solemos cometer errores. Y así fue como un día en nuestra vida llegó una intersección. ¿Sí? Íbamos por un camino y llegamos a un punto en el que el camino se dividió en dos partes. Un día escuchamos de la palabra de Dios, un día nos enseñaron el Evangelio, un día nos dijeron lo que el Señor podía hacer por nosotros, lo que había hecho por nosotros, el sacrificio que había hecho, y tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué camino tomar? La decisión más importante del creyente fue qué camino tomar. Seguir por el camino por el que iba, un camino de pecado, ¿cierto? De deleites del mundo, o tomar la otra dirección, seguir a Dios, seguir a Cristo. Llegó un punto en nuestra vida en el que habían dos caminos y tuvimos que tomar la decisión más importante. Y yo creo que todos los aquí presentes tomamos esa decisión, ¿cierto? Y somos felices con la decisión que tomamos. Nos glorificamos, nos sentimos alegres, a pesar de que el camino que tomamos no es un camino fácil. No es un camino sencillo de recorrer. No podemos avanzar por dos caminos. El hombre no puede avanzar por dos caminos. Le es imposible. Porque el hombre no puede tratar de colocar un pie en el camino del Señor y uno en el camino del mundo. No puede. El hombre, cuando escucha el Evangelio, tiene que decidir qué camino seguir. Porque la misma Biblia lo dice: frío o caliente, porque tibios los vomitaré. ¿Estamos andando por el camino del Señor? ¿O estamos intentando tener un pie en cada camino? ¿Cómo estamos viviendo la vida de cristiano? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como creyentes? ¿Con los pies firmes en el camino que el Señor nos mostró, o tratando de dejar un pie en el camino del Señor y tratando de colocar un camino en el mundo, un pie en el camino del mundo? Como creyentes debemos gozarnos de ir por el camino en el que vamos, gozarnos con la decisión
decisión que tomamos cuando llegamos a esa intersección. Porque por más difícil que sea, sabemos que al final de ese camino nos espera la recompensa. Miren, mis hermanos, el camino ancho es atractivo porque parece más fácil. El camino del mundo es ancho, se ve en buenas condiciones, se ve recto, ¿cierto? Se ve más rápido. No exige que el hombre renuncie a sus deseos, no exige un sacrificio de parte del hombre, ¿cierto? Y lastimosamente para el hombre natural, la decisión suele ser fácil, ¿cierto? Prefieren coger las cosas que son fáciles de hacer, prefieren ir por un lugar en el que las cosas les sean fáciles de manejar, pero no piensan en lo que viene después. El hombre natural, por naturaleza, siempre va a escoger lo que le sea más fácil de hacer. Pero por eso un día Cristo nos confrontó con nuestra vida, nos confrontó con los problemas que teníamos, con los pecados en los que estábamos viviendo, y nos dijo, nos mostró que por más fácil que sea el camino, lo que nos espera al final de él no es nada agradable. Dice en el versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancho el camino, fácil, pero lleva a una desesperación eterna, a una condenación eterna, mis hermanos. Y lastimosamente el hombre natural, el hombre que decide no seguir a Cristo a pesar de que escucha la palabra de Dios, a pesar de que se le predica, tiene como final el infierno. ¿Qué es necesario decirlo? Porque el camino es tan fácil para ellos que simplemente miran lo que está bajo sus pies, sin mirar lo que está más adelante. Mis amados hermanos, vamos por favor a Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Proverbios 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No puede estar más claro, hermanos. Cuando el hombre escoge seguir por el camino fácil, es camino a la muerte. Una muerte espiritual. Porque todo el ser humano tiene que pasar por la muerte, eso es natural, ¿sí? Pero la muerte a la que lleva este versículo no es corporal, sino espiritual. Una muerte de condenación en el infierno. Pero el hombre que decide tomar la otra dirección del camino, que decide seguir a Cristo, a pesar de que el camino se ve lleno de altibajos, de piedras, ¿cierto? De curvas, es un hombre que a pesar de lo difícil que le sea recorrer ese camino, al final de él tendrá salvación y vida eterna. Y yo creo que todos escogimos ese camino, ¿cierto? Hay caminos que para el hombre parecen rectos, derechos. El incrédulo piensa que el camino por el que está yendo es el correcto. Que porque en apariencia lo que está haciendo está bien, el final de ese camino
será bueno. Pero es exactamente eso lo que el creyente, es ahí exactamente donde el creyente debe mostrarle a esa persona que no es así. Hace 8 días Dios me ha dado la oportunidad de dar una enseñanza, y en ella el primer punto era que el primer punto no, sino uno de los puntos era que el creyente debe hacer parte, el discípulo debe hacer parte de la obra del Señor, ¿cierto? La gran comisión. Y una parte de esa gran comisión es hacer entender a la persona incrédula que el camino por el que está yendo no es el correcto. Así como un día Dios usó un siervo para acercarse a nosotros y hablarnos, de igual manera nosotros debemos estar dispuestos a servir al Señor para enseñarle eso a la persona que está en el mundo. Porque créanme, hermanos, que Dios nos pedirá cuenta el día que estemos ante Él. Y el no predicarle a alguien y dejar que vaya directo a su perdición es pecado, mis hermanos. Eso es pecado por omisión. Entonces, hermanos, por el camino del creyente hallaremos obstáculos, ¿cierto? El camino del cristiano, el camino de Cristo, en cambio, no siempre parece fácil. El creyente también enfrenta pruebas, luchas, dificultades, momentos de sufrimiento. Pero, ¿usted cree que ese sufrimiento, esas pruebas, realmente importan? Cuando sabemos lo que el Señor hizo por nosotros, o cuando sabemos lo que nos espera al final del camino. Es necesario afrontar esas pruebas. Es necesario pasar por dificultades, porque sabemos que por medio de las dificultades es como Dios nos fortalece. Y miren, hermanos, el enemigo siempre nos ha acecho. Y el enemigo siempre va a estar intentando hacer que el creyente se salga del camino, que el creyente vuelva atrás a la intersección y se vaya por el otro camino. Siempre va a estar ahí buscando que el creyente abandone el camino que Cristo ha mostrado, que Cristo ha marcado para sus hijos. Es ahí donde se muestra la fidelidad del creyente. Es donde se muestra que el creyente realmente sí se ha dejado edificar por Cristo. Cuando permanece en el camino, a pesar de las piedras, a pesar de los obstáculos que hayan en él. Por más tentador y más bonito que se vea el camino, que el enemigo muestre, nosotros siempre debemos tener presente que a pesar de que se vea muy difícil el camino del Señor, la recompensa al final de él es algo muy grande. Algo muy grande. Miren, yo pensaba, no sé si alguno había alguna vez en las caricaturas animadas que siempre colocaban un camino que se veía lleno de flores, un arco iris, y en otro lugar colocaban un camino lleno de tormentas, precipicios, que daba hasta miedo, ¿cierto? A unos niños le daba hasta miedo verlo. Y normalmente el personaje siempre en estos programas escogía el camino bonito. Y el diablo quiere hacer ver el camino así, quiere hacer ver el mundo así, lleno de rosas, lleno de arcoíris, con un sol en lo alto del cielo, para que el hombre siga ese camino, ¿cierto? Porque normalmente sería así. Si ustedes van en un bosque y ustedes ven un camino súper fácil, tranquilo, y miran que por el otro lado está lloviendo, tienen el peligro de caerse, pues normalmente escogen que les es más fácil, ¿no?
Porque es naturaleza humana buscar lo fácil. Es naturaleza humana que queramos hacer las cosas de manera sencillas y rápidas. Y es lo que busca el diablo. Es lo que el diablo busca que el hombre haga. Esconde un sufrimiento eterno detrás de una falsa ilusión de felicidad, de paz, de tranquilidad, alimentando el cuerpo en sus propios deseos del hombre, pero nunca le muestra realmente lo que hay al final de ese camino. Pero como creyentes, como cristianos, sabemos lo que hay detrás de ese camino, detrás de esa ilusión. Porque un día el Señor nos habló a nuestra vida espiritual y nos colocó esa intersección. Nos dijo, hey, este camino es muy tentador, muy lleno de rosas, pero mira lo que hay al final. Nos habló a nuestra vida y nos mostró lo que nos esperaba si seguíamos caminando por ese camino. Y nos dio una opción más. Nos mostró una salida de ese camino. Que sí, se veía más difícil, y la vida del cristiano no es difícil. Eso siempre se repite en el púlpito. La vida del cristiano no es fácil. Pero Él nos mostró lo que nos esperaba al final. Y lastimosamente así lo ha hecho con muchas personas allá afuera. Pero la gente prefiere seguir cegada por esa falsa felicidad, seguir en un campo de rosas, supuestamente, a pesar de que alguna vez ya le han hablado de lo que le espera después de eso. Mis hermanos, en los anuncios siempre se habla de salvación. Nosotros le estamos haciendo ver a nuestra familia lo que hay al final de ese camino por el que están caminando. O les estamos haciendo ver que hay otra dirección en el camino por el que van. Que hay una intersección en sus vidas en la que tienen que escoger por qué camino seguir. O siguen derecho por donde venían, o toman el camino diferente. ¿Les estamos mostrando esos dos caminos? Nosotros ya tomamos la decisión más importante en nuestras vidas: caminar con Cristo. Pero ahí afuera hay gente que no lo ha hecho. No lo ha hecho, mis hermanos. Tenemos familias, tenemos amigos, vecinos, que aún no han tomado esa decisión en sus vidas, que aún no han decidido, o que incluso ni siquiera saben que tienen que tomar esa decisión. Mis hermanos, día a día hay que tomar decisiones, así como lo hicimos alguna vez. Y siempre en nuestra vida, incluso como en la vida del creyente, hay un camino que es el correcto y el incorrecto. Día a día nos debatimos entre hacer lo correcto ante los ojos de Dios o lo incorrecto ante los ojos de Dios, que muchas veces se ve como correcto ante los ojos del mundo. Nos vemos debatidos entre tomar un camino u otro, agradar a Dios o agradar al mundo. Pero nuestro testimonio se ve reflejado cuando decidimos agradar a Dios. Cuando ya estamos en el camino de Cristo y llegamos a una intersección más y decidimos seguir caminando por el camino de Cristo. Porque como lo decía hace un momento, el diablo siempre va a buscar que volvamos a la intersección anterior y cojamos el camino fácil. O muchas veces va a empezar a formar salidas para intentar llevarte hacia el otro camino. Armar retornos, como lo serían en una carretera.
Pero nuestro testimonio se ve reflejado cuando la decisión que tomamos, la tomamos con sabiduría, y no sabiduría humana, sabiduría de parte de Dios. En nuestro día a día van a haber intersecciones en ese camino, pequeñas intersecciones donde nuestra vida se va a ver debatida en una pequeña decisión. Pero por más pequeña que se vea la decisión que tengamos que tomar día a día, o puede ser una repercusión pequeña, o puede cambiar nuestra vida por completo. Una decisión mal tomada puede acabar con nuestra vida, tanto espiritual como física. Una decisión mal tomada, porque siempre van a haber decisiones. Lo importante para que éstas no traigan consecuencias malas a nuestra vida es que las tomemos de acuerdo a lo que Dios nos muestre, no conforme a nuestros propios deseos, no conforme a nuestro afán, sino a lo que nos enseña Dios. El mundo nos va a hacer ver las cosas que desagradan a Dios como algo fácil, ¿cierto? Nos van a dar la decisión fácil como algo bonito. Pero por más bonito que se vea, mis hermanos, no debemos engañar. Siempre busquemos sabiduría de parte de Dios. Siempre busquemos que cada decisión que tomemos día a día sea guiada por Él, mis hermanos. Porque un pequeño desvío del camino por el que vamos como creyentes nos puede alejar de todo lo que el Señor nos ha enseñado. ¿De qué manera tomamos nuestras decisiones? Miren, hermano, hay algo más que entender, y es el hecho de que las decisiones no se pueden postergar, no se pueden dejar en espera, porque un día ni siquiera vamos a tener la opción de decidir. Y lo mismo pasa con la decisión de seguir a Cristo. Porque cuando Cristo toca el corazón de una persona y le dice: ven, camina por ese camino, decídete, sígueme, y la persona evade la decisión, decide dejarla para después, pensando que va a tener tiempo para responder, muchas veces no lo tienen. Mis hermanos, la vida del ser humano es como la neblina, que viene por un momento y se va. No podemos postergar, no podemos dejar para después la decisión de seguir a Cristo. No podemos dejar para después la decisión de servir al Señor. Y es exactamente eso también lo que tenemos que hacer ver a las personas en el mundo. Porque nosotros ya entendimos eso, nosotros ya aprendimos y tomamos una decisión. Pero ellos no lo han hecho, o ni siquiera saben que lo tienen que hacer. Por más pequeña que sea la decisión, por más pequeño que sea el problema día a día, puede acabar con todo, o puede mejorar todo. Así como lo hizo una vez Cristo en nuestras vidas, cuando nos dio a escoger seguir en el pecado, seguir esclavos del pecado, o ser libres en su palabra. Nosotros ya tomamos la decisión, o yo creo que todos los presentes ya tomamos la decisión. Amén, ¿cierto? Así es. Ya tomamos la decisión más importante. Así que ahora cada decisión que viene para nosotros es incluso más fácil, porque ya sabemos de qué forma debemos tomarla.
tomados de la mano y guiados por el Señor. La Biblia nos enseña, o el Señor nos enseña por medio de la Biblia, lo que es bueno y lo que es malo, correcto e incorrecto ante los ojos de Él. Pero el mundo va a tratar de darle la vuelta a eso. Y lastimosamente esto es un ataque que viene más para los jóvenes. Porque de ahí el mundo cambia. Y siempre encuentra nuevas maneras de hacer que los jóvenes se sientan atraídos por el mundo, se sientan complacidos con el mundo, que se olviden incluso de lo que tal vez el Señor ya les enseñó y se salgan del camino por el que van caminando. Los alejan de la palabra del Señor. Vemos jóvenes que incluso habiendo crecido en una familia cristiana, deciden seguir el mundo. Porque a pesar de haber vivido desde muy pequeños en un ambiente cristiano, el mundo les pinta algo de manera fácil, les muestra algo supuestamente más agradable y se desvían del camino. Les hace olvidar que tienen que tomar una decisión. Les hace olvidar que tienen una decisión muy importante que tomar. Y se pierden en el mundo. Que nosotros que ya tomamos la decisión debemos de hacer ver esto al mundo. A quienes no han tomado la decisión, porque lo decía el hermanito con la enseñanza, un día el Señor vendrá, nos arrebatará. Y cuando eso pase ya no vamos a tener la oportunidad de hablar con nuestros familiares, de predicarle a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Ya no van a tener ellos la oportunidad de tomar la decisión. Ya no van a poder, o van a poder decir, sí, yo sigo a Cristo, pero ya no va a importar. Porque lastimosamente muchas veces, incluso como cristianos, postergamos decisiones. Y cuando vemos que ya se pasó el tiempo, cuando vemos que era necesario tomarlas, cuando vemos las consecuencias de no haber decidido, es cuando queremos responder. Pero ya es muy tarde. No le hagamos ver demasiado tarde a nuestros familiares esta decisión. No le hagamos ver demasiado tarde a ellos que es necesario que decidan. Mis hermanos, esto no solo pasa con las personas que están afuera del mundo. Incluso personas que se hacen llamar cristianos dentro de las iglesias viven y se hacen ver como cristianos, pero ni siquiera han tomado la decisión. Viven con un pie allá y otro acá, pensando que tienen todo el tiempo del mundo. Y es triste decir que muchos, a los que llamamos hermanos, ni siquiera han tomado la decisión. Van a la iglesia, escuchan de la palabra, pero no aprenden, porque no han tomado la decisión. Y al final son estos mismos los que muchas veces se terminan alejando de la iglesia.
qué no toman la decisión? Porque no entienden la importancia que tiene el decidirse, el dar una respuesta. Lo ven como algo trivial. Y a pesar de que escuchan de la palabra, no entienden lo que escuchan. Nosotros ya tomamos la decisión más importante en nuestras vidas. Ya lo hicimos. ¿Le estamos haciendo ver esto a las demás personas que nos rodean? ¿A aquellos que no lo han hecho? ¿O simplemente nos estamos guardando lo que el Señor nos enseña para nosotros mismos? Comiendo y no dando. Esa es la decisión más importante que tiene el hombre. Decidir qué camino va a tomar. Un camino lleno de deseos mundanos, de pecado, de vicios. Un camino que, aunque tiene pruebas y dificultades, realmente no es tan difícil como se ve, porque es un camino que no van a caminar solos, sino que lo hacemos tomados de Dios. Estamos mostrándole al mundo de que deben tomar una decisión ahora, o nos vamos a arrepentir cuando ya sea tarde. Porque lo han dicho en el púlpito. Ya estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Ya estamos en los últimos tiempos. Y un día, a aquellas personas a las que no les mostremos esta decisión, vamos a sufrir cuando tengamos que caer al infierno. Y lo dice la palabra. Nuestras manos estarán untadas de la sangre de estas personas. Le estamos dando a conocer al mundo los dos finales, el final que cada camino tiene. O simplemente estamos tranquilos porque ya tomamos nosotros la decisión. Cristo nos presenta claramente dos caminos: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. El mundo puede ofrecernos comodidad, placer, tranquilidad temporal, pero solamente Jesucristo puede ofrecernos salvación y vida eterna. Aunque aquí en el mundo hacemos por dificultades, nuestro tiempo en el mundo es fugaz. Somos peregrinos, como decía el hermano Eric. Pero lo que viene después es eterno. Y nosotros ya decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Ahora es momento de mostrarle al mundo a dónde irá si no toma la decisión. Cada persona debe responder delante de Dios por el camino que ha decidido tomar. Y para nosotros como creyentes, cada día debemos preguntarnos: ¿estoy caminando en la dirección que Cristo quiere para mi vida? Porque a pesar de que vamos por el camino del Señor, también debemos entender que muchas veces tomamos el camino, pero no obedecemos. Tomar el camino de Cristo es entender que una vez que estamos caminando por Él, debemos obedecer, debemos servir y vivir conforme a como Cristo nos muestra que debemos vivir.
Hay una intersección delante de cada persona, una decisión importante. Hay dos direcciones que puede tomar. La decisión más importante es escoger a Cristo y permanecer caminando con Él. Qué bien por nosotros, que ya lo hicimos. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Amados hermanos, ese era el mensaje de esta mañana. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre Santo, te agradezco porque en esta mañana has hablado una vez más por medio de tu palabra. Has hecho uso de mí, Padre amado, una vez más. Padre, gracias porque en algún momento de nuestra vida, Padre amado, usaste un siervo, Padre amado, para mostrarnos, Padre amado, que debíamos tomar una decisión. Gracias porque alguna vez, Padre amado, tocaste nuestro corazón, Padre amado, y nos hiciste tomar la decisión más importante de nuestra vida, Padre amado. Y fue el seguirte a ti, Padre Santo. Fue el tomar ese camino que se veía tan difícil, Padre amado, pero que resulta fácil cuando lo recorremos tomados de tu mano, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque día a día, a pesar de que te muestran pequeñas intersecciones en ese camino, tú nos das la sabiduría, Padre amado, necesaria para no desviarnos del camino que tú has marcado para nosotros, Padre amado. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de las curvas, las piedras en el camino, los altibajos, Padre amado, tú siempre estás con nosotros, Padre amado. Te agradezco, Padre, por esto. Te agradezco por tu palabra en esta mañana de tarde, Padre Santo, porque nos hablas y nos muestra que ya hemos decidido, Padre amado, pero también nos haces ver que es necesario, Padre amado, que sirvamos como instrumentos a ti para mostrarle al mundo que debe tomar la decisión, Padre amado, que debe decidirse, Padre Santo. Te pido, Padre amado, que seas tú, Padre Santo, haciendo uso de cada uno de tus siervos, Padre amado, de cada uno de tus hijos, Padre amado, y no solo en esta tu obra larga, Padre amado, sino en cada una de tus iglesias de sana doctrina, para que los uses para mostrarle al resto de la gente que es necesario que tomen una decisión ya, porque ya estamos en los tiempos finales, Padre amado, porque cada vez se muestran más y más las señales que tú dejaste en tu palabra, Padre amado. Y un día será demasiado tarde para aquellos que no han tomado la decisión. Por eso te pido que seas tú haciendo uso de cada uno de nosotros, Padre amado, para hablarle a cada una de estas personas, para que se den cuenta de la importancia de esta decisión que deben tomar, para que se den cuenta, Padre amado, que se encuentran en una intersección y que deben decidirse entre el mundo o tú, Padre amado. Padre Santo, te agradezco una vez más por este día, Padre amado, por este tiempo en tu iglesia, Padre amado, por esta palabra que nos trajiste, y te entrego el resto de este día en tus manos, Padre amado. Toma nuestras vidas, Padre amado, no permitas, Padre amado, que tomemos en nuestro día ya decisiones de forma apresurada, sino sé tú guiándonos en todo momento, sé tú dándonos la sabiduría necesaria, Padre amado, y mostrándonos lo correcto, Padre Santo. Que aunque lo conocemos, Padre amado, porque conocemos tu palabra, muchas veces, Padre amado, no hacemos caso, Padre amado. Entonces te pido que seas tú tomando el resto de este día, Padre amado, sé tú guiándonos, Padre, de regreso a casa, sé tú en todo momento protegiéndonos, Padre amado. Te entrego esto en tus manos por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Amén y amén.